Ya saben, con el gato, hashtag aquí AST, a las redes de nuestro programa, todo lo que quieras saber sobre la parte económica que se está viviendo en estos momentos. En el panel, de hecho, nos está acompañando Andrea Valladares, subsecretaria de Servicios Sociales. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar de muchos temas muy importantes. Quiero aprovechar de saludar también que están en el estudio, está Alejandro Ursúa, gran economista que nos acompaña y hoy también nos va a guiar un poquito qué hacer, cómo ahorrar, cómo podemos, qué cositas podemos hacer. También está doctor Molina, Jairo, y un estudio navideño que los abraza y les manda toda la energía y el amor para que se sientan contenidos y acompañados. Ahora sí, vamos a empezar a leer algunas preguntas porque ya han llegado, y les cuento que la otra vez que hablamos del IFE, pero llegaron una cantidad de preguntas que hoy las seguiremos contestando. Buenas tardes, quisiera saber si yo estoy recibiendo el IFE laboral ahora que se extendió hasta marzo, ¿me pagarán hasta ese mes o solo para los nuevos postulantes? Muy, pero muy buena pregunta, subsecretaria. Cuéntenos. Bueno, efectivamente se extendió el IFE laboral, pero los pagos para las personas que ya lo tenían son los 3 meses que estaban contemplados. O sea, las personas que habían postulado en el último mes le va a llegar, si ha recibido 1, 2 pagos más y así sucesivamente. Para el IFE de los próximos meses, esta extensión hasta marzo es para los nuevos contratados, para aquella persona que encuentre trabajo ahora en enero o en febrero, que lo pueda seguir recibiendo hasta el mes de marzo. Perfecto. ¿Y qué beneficios podríamos tener hoy en que se termina este IFE universal? Sabemos que hay varios de ellos, quizás algún bono. ¿Cuáles serían para que estemos claros en las casas? ¿Cómo apoyarse? Bueno, primero contarle a todas las personas que están en la casa mirándonos que lo primero es tener registro social de hogares, y esto es muy importante, registrosocial.gov.cl, que es donde uno deja toda la información de su hogar, de su familia, los ingresos, qué personas viven, si viven niños o viven adultos mayores. Dependiendo de la composición de nuestro hogar, es que va a ser distinto la calificación socioeconómica, ¿ya? Eso, antiguamente las personas entendían, por ejemplo, que si tenían a lo mejor alto ingreso, y decía, yo estoy en el 100%, no toco nada, o yo soy clase media, no me va a tocar porque tengo un ingreso muy alto. Con el IFE universal entró mucha gente al registro. Antes habían menos de 5 millones de hogares, hoy día son más de 8.300.000 hogares los que están en el registro y que saben su calificación. Estas familias es muy importante que revisen su información, que sepan cuál es su calificación y así pueden acceder a toda la red de protección social del Estado, que son más de 150 beneficios por área. Y aquí hay algo que es muy importante que lo hemos aprendido con el IFE universal, que eran muchas personas que decían, a mí nunca me va a tocar nada, y ni siquiera habían ingresado, ni siquiera habían dejado sus datos. Entonces es muy importante que conozcan la realidad de su hogar, que dejen bien su actualización de sus datos, que puedan saber a qué otros beneficios puedan postular, y ahí tenemos a toda la red de protección, reddeprotección.cl, está dividida por áreas. Si tengo un problema de salud, si necesito ayuda para un arriendo, si necesito ayuda, por ejemplo, para pagar la educación de mis hijos. Esta es absolutamente una página muy amigable, donde está toda la red de protección, todo lo que tienen todos los ministerios a disposición de las personas en un solo lugar para que se puedan informar y ver qué ayudas pueden acceder. Subsecretaria, eso es para las personas que están en este registro, para las personas que no recibieron su cuarto retiro y lo estaban esperando, ¿cómo lo pueden hacer? También las personas que no tienen su registro social de hogares pueden ingresar de igual manera a red de protección y averiguar qué otros beneficios tiene el Estado a los que yo podría acceder. Perfecto. ¿Cómo cuál es eso? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a subsidio de arriendo, ayudar para que las personas paguen el arriendo, gratuidad en la educación. Si mis hijos van a entrar el próximo año a la educación superior y yo no sé si lo puedo recibir o si puedo contar con ese apoyo del Estado, y obviamente es un alivio para la carga monetaria de una casa. Y así, por ejemplo, si tengo una enfermedad catastrófica, saber cómo me apoya los distintos programas del Ministerio de Salud en si esta carga de una enfermedad va a ser directo a mi bolsillo o me van a ayudar a pagarla. Qué importante eso, muchas familias que están en esa situación. Jairo, creo que tenía una pregunta. En nuestro país tenemos casi, ahí el economista también me puede ayudar, casi un 20% de personas que tienen trabajos informales. En la feria, el que vende helado, que vende, no sé, informales. ¿Ellos pueden acceder a este bono? Y si es que no lo pueden hacer, ¿hay alguna otra posibilidad que ellos puedan acceder a algún bono? Las personas que tienen, por ejemplo, trabajos informales, hay muchos programas especiales, por ejemplo, del FOSIS, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para ayudar a emprendedores, para que vayan en el camino de la formalización, para que se puedan establecer en su negocio, y también dentro de la red están las posibles opciones de, por ejemplo, postular a un fondo que te ayude a establecer tu negocio. Pero no solo eso, en la red de protección también está la Bolsa Nacional de Empleo, para que las personas puedan ingresar, aquellos que quieren tener un trabajo y, por ejemplo, acceder al IFE laboral, que es un apoyo directo que va sobre el sueldo que te va a pagar la empresa, y ahí pueden saber, por ejemplo, sobre
capacitaciones del Ministerio del Trabajo, vía el CENSE, lo que le decía, fondos para emprender y también trabajo, si quiere un trabajo estable, está la Bolsa Nacional del Trabajo donde las personas pueden empezar a buscar. Esto es muy importante, a veces las personas no saben dónde ir, no saben qué puerta tocar, no saben lo que hay disponible para ellos. Exacto. Y aquí hay una herramienta que es fácil de usar y que puede irlos orientando hacia dónde pueden conseguir esta ayuda que tanto necesitan. O sea, extensión del IFE universal, que algunos parlamentarios lo estaban pidiendo, por favor. ¿No se ve posible? Hoy día todo está enfocado en IFE laboral, en recuperar los empleos que se han perdido y en la ayuda también de fomentar el emprendimiento. Obviamente también algo que aprendimos durante toda la pandemia es que necesitamos los datos y por eso es muy importante que las personas tengan actualizado su registro social de hogares. Es la única forma de saber cuánta es la gente que necesita más ayuda, cuánta es la gente que está en niveles de pobreza más altos y así poder tomar decisiones de política pública dónde vamos a poner los recursos el próximo año para ayudar a las personas que más lo necesitan. Básico. Ahora ustedes nos mandaron un gráfico que vamos a mostrar ahora para que lo explique un poquitito los beneficios que continúan vigentes. Así es. Por ejemplo, hoy día tenemos el ingreso mínimo garantizado, que es para aquellas personas que ganan menos de 319.000 pesos, que pueden acceder vía la página ingresomínimo.cl para completar su sueldo y llegar a 319.000 pesos líquidos. Tenemos también el bono de asignación familiar, que es este concepto por cargas que tiene un hogar, que reciben un subsidio dependiendo del monto de su sueldo. Aquí hay un dato muy importante. Durante estos tiempos de pandemia se había suspendido el corte de servicios básicos. Esto llega hasta diciembre. Por tanto, las personas que tienen una deuda ahora pueden renegociar en 48 cuotas. Es muy importante que lo hagan ahora, que no se vayan a encontrar en enero con que les vuelve en el fondo el sistema de corte de servicios básicos y no renegociaron cuando correspondía. Perfecto. Bueno, importante este gráfico, sáquenle fotos si está en la casa, porque así también va entendiendo esta información. Ahora, Alejandro, las personas de clase media que estaban esperando este cuarto retiro, es un mes difícil como lo hablamos, ¿qué hacen? Porque muchos se van a endeudar. ¿Qué consejo les darías a esas personas que están en esa situación? Bueno, como hablábamos el día viernes, recién pasado, en este mismo espacio, creo que la no salida del cuarto retiro tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, ¿no es cierto?, también tiene, para ver también el vaso un poco más lleno, es que le vamos a quitar un poco de presión inflacionaria al escenario, ¿no es cierto?, de alto IPC que hemos tenido en los últimos meses. Y también, por otro lado, esperamos que no sigan subiendo, ¿no es cierto?, ni las tasas de interés y que siga, ¿no es cierto?, no siga deteriorando las condiciones crediticias, por ejemplo, para el sueño de la casa propia de la clase media. Dejando eso a un lado, efectivamente, como muy bien decía Andrea, hay una serie de otros mecanismos de ayuda social y yo creo que una de las grandes críticas que también la hablamos ¿no es cierto?, con Jairo, con Macarena y contigo el viernes pasado, es la necesidad de entender que yo creo que acá hubo un error por parte del Estado en donde al principio, cuando partimos, ¿no es cierto?, la pandemia, habían ayudas que eran muy sectorizadas y posteriormente pasamos a un IFE universal cuando ya había movimiento. Esto de alguna manera fue un poco al revés y hoy día, como muy bien dice Andrea, están focalizados en emplear. ¿Y por qué también es tan bueno que la gente esté empleada en forma formal? Porque aparte de, ¿no es cierto?, tener sus ingresos, también tienen acceso a la protección social que involucra también salud y, ¿no es cierto?, dinero para la jubilación el día de mañana. Entonces son elementos que son importantes. Y como lo hemos hablado siempre en este espacio también, en este caso, cuando tenemos que hablar de gastos, lo que hemos hablado siempre desde el comienzo, la planificación familiar, la planificación financiera es el mejor aliado que tenemos que tener siempre y en este caso a nosotros como chilenos tenemos que aprender de una vez por todas también que tenemos que hacer presupuestos familiares para ver dónde y en qué gastamos y nos vamos a dar cuenta que muchas veces tenemos harta grasita de gasto innecesario, muchas veces tenemos 2, 3 tarjetas que a lo mejor teniendo una reducimos los costos de administración y seguro asociados, o sea hay una serie de herramientas que cuando yo empiezo a planificar ¿no es cierto?, mi tema financiero y no me voy haciendo el leso dejándolo un poco al lado en solitario, vemos que efectivamente las condiciones pueden ir mejorando oportunamente. O sea, yo entiendo totalmente, Alejandro, lo de la planificación, pero poniéndonos en los zapatos de una forma empática con esas personas que no tienen el IFE, que lo esperaban, su cuarto retiro, que saben que se termina este IFE universal, hay muchas personas que tienen un hijo que lamentablemente con alguna enfermedad, con alguna necesidad extra, los gastos se han ido acumulando, venimos de estallido social, pandemia, etcétera. ¿Qué hacer? Porque, ¿cuál es tu recomendación como economista? Quizá ocupar la línea de crédito, pedir un crédito, ocupar una tarjeta de crédito. ¿Hay algo que sea como menos complicado? En este escenario, lo mejor es, ¿no es cierto?, tratar de ser súper
conscientes con respecto a nuestra realidad económica, nuestra realidad financiera, y tratar de verdad, si tenemos la obligación de endeudarnos, hacerlo con algo que verdaderamente sea necesario, ¿ya? Esa es como la primera recomendación. En este caso, viene el proceso, por ejemplo, de asignar un monto. Yo, lo más probable, a lo mejor para Navidad tengo X cantidad de plata, y en base a esa cantidad de plata, ¿no es cierto?, yo tengo que asignar a quién le voy a regalar y priorizar y poder, por ejemplo, buscar con tiempo la manera de cómo llegar con un regalo a esa persona, ¿no es cierto?, a la cual yo quiero agasajar en esta fiesta. Claro, pero si no la tengo, esa plata. Viene el camino, ¿cierto?, de endeudarse, y la forma de, ojalá, desde lo más recomendable es tratar de, ojalá, de pedir un crédito de consumo. A crédito de consumo sería mejor quizás que una línea de crédito. De todas maneras, porque de alguna manera el crédito de consumo, lo que hago yo, empiezo a amortizar posteriormente una deuda, pero tenemos que entender que cuando estoy adquiriendo un crédito de consumo voy a tener, ¿no es cierto?, un compromiso financiero que voy a estar adquiriendo durante 24 o 36 meses, ¿no es cierto? Y vale decir, voy a volver a pasar meses onerosos, como es el caso de marzo, como el caso, ¿no es cierto?, septiembre, como van a ser, ¿no es cierto?, un nuevo diciembre más. Bajo escenario, y posteriormente, si vamos desde lo más fácil, ¿no es cierto?, o de lo más barato en términos de crédito, es el crédito de consumo, y siendo lo más caro siempre los avances en efectivo. Mi recomendación es que dentro de lo posible traten de evitar todo lo que son los avances en efectivo de cualquier tarjeta de crédito que me quieran dar. O sea, la tarjeta de crédito, evitarla. Y si diéramos un ejemplo concreto, Alejandro, quizás al comprar una televisión, algo así que dijéramos, ya necesito 200.000 pesos. Demos un ejemplo en el gasto, en el fondo, y cómo me conviene comprarla. Imaginemos que no tengo, de verdad, no tengo ese dinero, pero lo necesito. El ideal es que si no tengo cierto efectivo para poderlo comprar, es comprarlo, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito con cuotas peso contado. ¿Ya? La recomendación de la cuota del peso contado es tratar de pagar siempre el monto facturado, tratar de evitar el pago rotativo, el interés rotativo, porque a la larga eso es muchísimo más caro y terminamos, a veces que caemos, ¿no es cierto?, en un loop en donde principalmente la gente dice, oye, yo he pagado todos los meses ¿no es cierto?, el saldo mínimo, y resulta que debo más plata que el principio. Y eso es, ¿no es cierto?, porque muchas veces el interés que me están cobrando es más de lo que estoy pagando, y es alargar una agonía. Entonces, en ese sentido, lo recomendable siempre sería pedir los créditos, ¿no es cierto?, pedir una compra de crédito, pero pagar la totalidad de lo facturado siempre. Esa es la mejor forma también de transformar el crédito en un aliado. Perfecto. Dani va a hacer una pregunta, pero antes nos acaba de llegar una pregunta del público también para la subsecretaria de Patricia. Dice, mi hijo recibió 2 IFE universal, se fue a vivir de allegado, pero su papito corazón apareció con un IFE y lo incluyó, siendo que mi hijo ya tenía uno. Entonces, ¿cómo puede pasar algo así? Y ahora mi hijo ya no recibe nada, o sea, literalmente se lo robó. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, ¿qué dice Andrea? Efectivamente ha pasado mucho, sobre todo en hogares con que los niños están con un distinto cuidado de los padres, a veces los cuida la madre o a veces el padre, y alguno de los dos en el fondo los incluye en su registro social de hogares, y al incluirlo recibe el beneficio. Lo primero que debe hacer aquí, si es mayor de edad o si es su mamá, que por favor lo ingrese a la página Registro Social y vuelva a abrir su registro, el de su hogar, si estaba con ella o si él lo tenía solo, que haga el reclamo. Nosotros hacemos supervisiones regularmente, porque si es alguien que alteró, por ejemplo, un papá que alteró un documento o no incluyó un documento o incluyó una firma, ese proceso nosotros lo hacemos llegar al Ministerio Público si corresponde, si fue un acto malicioso, o nos contactamos para que efectivamente ese dinero vuelva a las personas. Han habido casos similares, han habido casos donde expareja lo estaban recibiendo y hemos logrado que vuelva al beneficiario original. Por eso les decía que era muy importante que las personas revisen la composición de su hogar, sobre todo los que tienen hijos, que están separados, si su hijo está bien la carga. También es importante decir esto, ahora estamos pagando el último IFE, ahora se está pagando el IFE de noviembre con pago en diciembre. En estas semanas, en estos días, hasta el 13 de diciembre, están recibiendo las personas en su cuenta su dinero. Pueden revisar en ingresodemergencia.cl dónde fue pagado, si lo tienen, a lo mejor alguien dice no me llegó este mes, está en un cheque, por ejemplo, para depósito, para retiro físico, ya que, por ejemplo, cuando hay una cuenta donde tienen una deuda, nosotros inmediatamente bloqueamos el pago para que eso no se quede en el banco y lo puedan retirar ellos en efectivo en un cheque. Entonces, muy importante que la familia revisen su información, tanto de cómo está compuesto su hogar, que están bien sus hijos o la composición de su hogar, para que reciban el monto que corresponde, y también que vean, revisen sus pagos ahora, porque están recibiendo ahora su dinero, su depósito. Y también a veces pasa que hay personas que dicen, no, yo nunca lo recibí, y a lo mejor estaba en un pago físico o en un banco o en una caja de compensación, y ahí tienen un dinero que hoy día pueden usar. Así que es muy importante que ingresen a registrosocial.gov.cl para revisar la composición de su hogar, y a ingreso de emergencia, sección
sección Mis Pagos para ver dónde está su plata, si está en la cuenta del banco o quedó en un cheque. Muchas gracias. Registrosocial.com.cl. Gracias, subsecretaria. Tenemos otra pregunta acá del público. Una tía se inscribió en el último llamado del IFE Universal. Ya le llegó el pago de noviembre. ¿Le pagarán retroactivamente los meses anteriores desde que se aprobó el IFE Universal, junio 2021? No, el pago retroactivo solo era para las familias que se inscribían cuando partió el IFE. O sea, por ejemplo, si yo me inscribí en junio y mi registro social no salía mi calificación hasta agosto o hasta septiembre, yo ahí lo recibía desde que me inscribí. Si me inscribo en noviembre, solo recibo el mes de noviembre y ahora, obviamente, si ya recibió un pago, probablemente ya se inscribió el mes pasado y recibe el de noviembre y ahora le tocará el de diciembre. Pero siempre es sobre el mes que uno se inscribió. Al principio del IFE Universal hubo un retroactivo para aquellas familias que no tenían registro y que se demoraban y se les pagaba desde el minuto que se inscribían. Perfecto, está ahí clarísimo. Tenemos más preguntas del público. Gracias por enviar sus preguntas. Hola, buenas tardes. Una consulta. Al recibir el IFE laboral y renunciar, ¿lo siguen pagando o no? Muy buena pregunta. No se sigue pagando. El IFE laboral es mientras tenga la relación contractual. En este caso, cuando parten, es en el mes al mes siguiente, en el fondo de cuando partió su relación contractual. Y si renuncian, efectivamente lo van a perder. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que siguen llegando preguntas. Las vamos a seguir contestando porque evidentemente es de un tema que llama muchísimo la atención y donde hay muchas preguntas que hacer, así que agradecemos sus preguntas, estamos aquí empatizando por supuesto con usted. Antes de irnos a una pausa quería darles un consejo, porque cuando pensamos